Momento de entrevista en De 7 a 9, te lo dijimos. Hoy vamos a hacer un poco de historia para recordar por qué resulta importante la fecha del día de hoy, 19 de abril, para todos los jujeños. Nada más y nada menos que la fundación de San Salvador de Jujuy. Por este motivo, hoy nos visita el profesor de Historia, Manuel Omar Armas, quien es presidente del Colegio de Historias. Profesor, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, profe? ¿Bien? Bien. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Profe, 424 años de la fundación de Jujuy, y por ahí lo primero que podemos preguntar ¿es cierto que hubo 3 fundaciones en Jujuy? Sí, hubo 3 fundaciones en el Valle de Jujuy. Por ahí, en el hablar cotidiano, nosotros estamos acostumbrados a decir la tercera fundación de Jujuy. Claro. Bueno, en realidad cada una de las ciudades se fundó independientemente. La primera fue Ciudad de Nieva, sí. La segunda fue San Francisco de la nueva provincia de Álava, y la tercera fundación en el Valle de Jujuy es la de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. ¿Y cómo se realizaron, cómo se llevaron a cabo esas fundaciones, o cómo se llevaban a cabo las fundaciones? Y bueno, la fundación de las ciudades era toda una ceremonia. O sea, primero se hacía la preparación del terreno, se lo despejaba, se lo limpiaba, se hacía el plano, podríamos decir, de distribución de los solares, y según las leyes de India se establecía que la distribución iba a ser en forma de cuadrícula o de tablero de ajedrez. Por eso, si nosotros vemos la mayoría de las ciudades fundadas por los españoles, tienen las mismas características. O sea, si nosotros vemos lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, el centro, el casco histórico, tiene distribución en cuadrícula. Las manzanas son de aproximadamente 100 metros de lado. La plaza central, que se llamaba la Plaza de Armas, era el lugar donde se hacía la fundación, y a partir de ahí se hacía la distribución de los terrenos, los solares, como se decía en ese momento, para cada uno de los integrantes de la expedición de fundación. Profesor, ¿qué implicó y qué significó en aquel momento esta fundación de San Salvador de Jujuy para los pobladores? Bueno, era necesario fundar una ciudad en el Valle de Jujuy, porque el Valle de Jujuy tiene una importancia estratégica, lo mismo que la Quebrada de Humahuaca. Por eso es que ya en el 61 se hace el primer intento de establecer una población, lo que nosotros conocemos como Ciudad de Nieva, que dicho sea de paso, por ahí la gente cree que fue en donde está la plaza de Ciudad de Nieva. En realidad no se sabe exactamente en qué lugar. Sí se habla de que es una zona alta próxima al río Sibisibi. Indudablemente es el lugar de lo que hoy nosotros conocemos como Ciudad de Nieva, por la proximidad del río y sobre todo la importancia defensiva de tenerlo en un lugar alto. Sí. Pero no se sabe exactamente dónde se realizó la fundación. Lo mismo con San Francisco de Álava, se habla de la Punta de Diamante, donde se unían los ríos Chicos y el río Grande o el río Sibisibi. Se cree que es donde actualmente también está el monumento de recordación, cerca de la Escuela de Minas. Y bueno, de la tercera fundación sí, sabemos que fue en la Plaza Belgrano, allí exactamente donde está el monumento a Belgrano, allí es donde se coloca la pica o el tronco de la justicia, como se le llamaba, y es donde se realiza la ceremonia. El valle tenía una gran importancia estratégica, decíamos, porque era la puerta de entrada o de salida de las tierras del Plata hacia lo que era el Perú. O sea, los reinos del Perú o el virreinato del Perú. Y sobre todo para ejercer no solo asegurar las rutas a través de la Quebrada de Humahuaca, sino también hacer un control efectivo de las poblaciones indígenas que se encontraban en ese momento. No es casualidad que la primera fundación, además de las desinteligencias que hubo en ese momento entre los mismos españoles por la fundación, haya sido atacada por los indígenas, lo mismo San Francisco de Álava. Y bueno, la ciudad de San Salvador de Velasco logró sobrevivir, inclusive por ahí, gracias al accionar de su fundador, Francisco de Argañares y Murguía, porque en lo que hoy podríamos decir en una acción al estilo comando, sale con 25 hombres, más o menos a un año de fundada la ciudad, porque se había
formado, Vergara dice, una confederación de tribus de la quebrada, dirigidas por Viltipoco y Teluí, que más o menos habían levantado unos 10.000 indígenas para atacar la ciudad. O sea, también enmarcado en todos los que eran los levantamientos de los indígenas de los valles calchaquíes, haciendo resistencia precisamente a este avance del español. Entonces, se encontraban en Purmamarca. Francisco de Argañarás y Murguía llega con unos 25 hombres, sin ser detectado por los indígenas que habían quedado de centinelas, ataca el campamento en Purmamarca, logra capturar a Viltipoco, a Teluí, los trae a la ciudad y a partir de ahí, digamos, queda descabezado este movimiento y bueno, cada una de las tribus vuelve a sus lugares de origen y logra de esa forma lograr la supervivencia de la ciudad. Profe, y fueron, dijimos, 3 fundaciones de Jujuy, pero digo, ¿por qué se dieron las 3, o sea, en lugares diferentes? Y fundamentalmente se buscaban los lugares que fueran de fácil defensa y dentro de las características, todas las ciudades que van a fundar los españoles van a buscar que estén próximas a los ríos. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente las casas, los lugares en donde se establecían, tenían acequias, o sea, había tomas de agua que se trataba que fueran cercanas al río, porque se establecían huertas donde se cultivaba, o sea, para la supervivencia de la ciudad. Y precisamente, como les decía, el valle es un punto muy importante, porque permite un fácil acceso y un fácil control a lo que es la entrada o salida de la quebrada de Humahuaca. Se había hecho el intento de fundar Salta en el 82, o sea, 9 años antes. Sí. Pero aún así, la distancia que había, a pesar de que no era mucha, de Salta a lo que es el Valle de Jujuy, hacía difícil el control de las tribus. Sí. Inclusive es más, desde ese momento de la fundación, empieza esta enemistad, digamos, un poco anecdótica que tenemos con Salta. ¿Por qué? Porque al producirse la fundación de la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, se van a superponer las tierras que se habían entregado a españoles, a encomenderos, para la administración de las tierras, a muchos de los que eran vecinos de Salta y a los nuevos vecinos de Jujuy en la fundación. Entonces eso va a generar una serie de conflictos, de enfrentamientos, inclusive en los documentos dan a entender también de que había resistencia por parte de Salta, porque Francisco de Argañarás, cuando hace los bandos informando de que se iba a hacer toda la expedición para fundar en el Valle de Jujuy, en Santiago del Estero no tiene muchos problemas, pero cuando se hace la lectura de los bandos en la ciudad de Salta, empiezan a surgir una serie de inconvenientes, dificultades para armar la expedición, etcétera, etcétera. Profesor, ya que estamos haciendo un poco de historia para recordar y rememorar para muchos, ¿no? Sí. ¿Por qué el 19 de abril? Y bueno, el 19 de abril cae día lunes. O sea, en 1593 era el lunes siguiente al domingo de Pascua. Entonces, el día 17, ya habiendo limpiado el terreno, habiendo hecho la distribución, se nombra a Rodrigo Pereira como escribano para que haga el acta de fundación. Entonces, el 18, bueno, era domingo de resurrección. Entonces, por ese motivo es que Francisco de Argañarás y Murguía hace la invocación y la nombra San Salvador precisamente por el advenimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que va a generar de que se llame San Salvador de Velasco, precisamente por el gobernador Velasco en el Valle de Jujuy. Bueno, la verdad que estamos los dos así, mirándolo y como escuchando. Que volvimos al aula, digamos, de la escuela primaria y secundaria a recordar historia de por qué es importante esta fecha para los jujeños. Sí. Bueno. Profesor, muchísimas gracias por su visita. No, por favor, gracias a usted.